¿Listo? Bueno, inicialmente muchas gracias a los medios de comunicación, a los periodistas que concurrieron a esta rueda de prensa que llamamos de ayer para hoy para salir al paso a un ambiente que vemos generándose y que creo que es importante hablar de ello para fijar nuestra posición como candidato a la presidencia de la República. Inicialmente debo decir que el único beneficiario del conflicto y la violencia es el gobierno de Nicolás Maduro, el único. Por eso la estimula y la ha estimulado durante mucho tiempo. Durante estos 12 años hemos vivido un conflicto permanente, un conflicto y en violencia permanente, que ha alejado a la oposición del poder y que a la vez ha atornillado a Maduro en Miraflores. Nada más hay que pensar en esto para darse cuenta a quién beneficia el conflicto y la violencia en Venezuela. No es al país, no es a la oposición, es a un gobierno que está acostumbrado a vivir del conflicto y la violencia. Y con eso se ha atornillado. Hemos llegado a este proceso electoral en este ambiente. Recordemos, un ambiente complicado, un gobierno fuera de la Constitución, sanciones por todos lados, internacionales, un proceso electoral complejo. Hemos llegado. Y nosotros decimos que este proceso electoral tiene que servir para algo más que para un cambio de rostro. Porque podría darse un cambio de rostro sin que nada cambie. Sin que sigamos en el mismo conflicto y que sigamos en la misma situación que nos ha traído hasta acá. Por eso nosotros hablamos de un cambio real, de un cambio a favor de la gente, a favor del pueblo venezolano, un cambio hacia la prosperidad y hacia el bienestar del pueblo venezolano. Hemos dicho, y lo ratificamos, que este conflicto, esta situación política, económica y social tiene solución, y la solución es el voto ciudadano, el voto popular, el voto del pueblo. No hay otra solución. No hay que ponerse a buscar soluciones en otro lado. Y la oposición y el pueblo lo saben. Solo con el voto podemos construir la paz y el futuro de nuestro país. En nuestra trayectoria política siempre hemos condenado movimientos desestabilizadores, inconstitucionales o violentos. Siempre. Y siempre hemos aupado la ruta electoral. Incluso en momentos muy difíciles, en momentos complicados, cuando las fuerzas mayoritarias de la oposición se han marchado al camino de la abstención, a nosotros nos ha correspondido advertir que ese camino no conducía a ningún lugar, que ese camino solo conducía a la desesperanza, que ese camino de la abstención solo conducía a un callejón sin salida y no servía para enrumbar el país. Hoy lo ratificamos y ratificamos también no solo la ruta electoral, sino nuestro rechazo a cualquier elemento de violencia, venga de donde venga. Si hay alguien que esté pensando en violencia, que no cuente con nosotros, pero sabemos quién la estimula, quién está detrás de toda este montaje teatral de violencia en Venezuela, que es el gobierno. Estamos viendo cómo en medio de este ambiente el gobierno de Nicolás Maduro pretende criminalizar a un sector de la oposición, criminalizarlo generando inquietud y zozobra en el pueblo venezolano, en un proceso que debería ser absolutamente democrático. ¿Quién genera inquietud y zozobra? El gobierno.
¿Cómo es que el gobierno, por amor de Dios, le da crédito a una declaración aupada por un grupo de delincuentes paramilitares en un sitio que ni siquiera sabemos dónde es, ni siquiera sabemos quién habla, y entonces el gobierno sale como descubriendo el agua tibia a criminalizar a un sector de la oposición por un supuesto video que todo el país sabe que es un montaje? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en nuestro país? Nosotros exigimos que ese caso sea investigado, pero investigado dentro de la Constitución y la ley, garantizándole los derechos a los ciudadanos. Maduro se declaró prófugo de la Constitución y ahora los venezolanos no tienen derecho. Nada más tiene que salir, como ayer, el señor fiscal general de la República a decir: mira, tenemos un video y es culpable fulano de tal. Y lo declara culpable sin previa investigación, sin juicio, sin abogado, sin nada, como si él fuera juez y parte, como efectivamente lo es. Por amor de Dios, se raya en la ridiculez utilizando casos como este para criminalizar. Hemos visto claramente cómo todo el país está volcado a la participación. Vemos las manifestaciones de un lado, del otro, arrancó la campaña electoral en paz. ¿Quién está generando la violencia? ¿Quién está generando los problemas? El gobierno. Nada más hay que ver dirigentes opositores, de partidos opositores presos en los últimos meses. Presos. ¿Por qué? Bueno, por haber hecho política. Porque el gobierno dice que están conspirando sin ninguna prueba. Sin absolutamente nada que vincule a esto, porque la mayoría son muchachos, estos muchachos en estos actos que el gobierno indica. Negocios humildes usualmente cerrados. Eso genera, por amor de Dios, presidente, ¿hasta dónde quiere llegar? Eso genera problemas innecesarios. Incluso, a mí lo que me da es risa pensar en un grupo de caballos que fueron confiscados en Barinas porque participaron en una marcha opositora. A mí me da risa, pero entonces digo, ¿hasta dónde quiere llegar, presidente? ¿Hasta dónde quiere llegar usted en la persecución a un sector del país que lo que quiere es paz? El gobierno está generando, y lo sabemos, violencia y desasosiego a través de las fuerzas del Estado. La pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de generar abstención, con el fin de generar falta de credibilidad en el proceso electoral, con el fin de hacerle, como grabarle en la mente a la gente que no hay opción, que el gobierno no va a entregar nunca el poder, que tiene la fuerza para mantenerse en el poder. Eso es lo que intenta el gobierno con todo esto, hacernos ver a todos que es imposible, que con el voto no podremos cambiar al gobierno. Y yo afirmo desde acá que están completamente equivocados, que precisamente lo que intentan evitar con esto ocurrirá irremediablemente. Señor presidente, sí hay una profecía. Sí hay una profecía y la tiene el pueblo venezolano en sus manos. La profecía es el 28J. 6 años más para usted, presidente. Ni de broma. El pueblo se va a expresar y cambiará su gobierno. Generar miedo y abstención. Generar esa idea de que no hay opción. Pero sí hay opción. Sí hay opción. Y la opción es el cambio. Es, por lo tanto, el gobierno el promotor de la violencia y no la oposición. La oposición no está generando zozobra en el país. Que lo demuestre el gobierno. Que salga con las pruebas reales. No con estas pajuatadas de unos videos mal montados. Presidente, cuando usted señala y persigue a los dirigentes políticos del país, de la oposición, no está persiguiendo solo a esos dirigentes, está persiguiendo a sus familias, está persiguiendo a la sociedad, está persiguiendo a la sociedad libre, está persiguiendo a la Constitución, está declarándose prófugo de la Constitución. Señor presidente,
debe reflexionar qué hay detrás de esta actitud del presidente, del gobierno. Ya hemos dicho qué es lo que pretende hacer, pero ¿qué hay detrás de esto? Desesperación. Una desesperación porque ven cuál es su destino. Desesperación porque ven que el pueblo y el ciudadano tomó una decisión. Cifras récord de participación reportan todas las encuestadoras. Cifras récord que rayan en el 80%. Y el gobierno sabe qué es lo que pasa. Eso es un alud, eso es una avalancha de votos que vienen para cambiar. Y es que el gobierno se desespera porque todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. No solo en la política electoral, ya que tienen un candidato que no sube. No solo en eso, sino igual en su política de gobierno. El gobierno de Maduro intentó jugar con el tema de las sanciones durante todo este tiempo. Y jugó y estiró el tema de las sanciones y el bloqueo, haciéndole ver a la gente, mira, es que yo no puedo gobernar, es que resulta ser que los gringos me tienen bloqueado, no hay forma de gobernar el país así, y bueno, y la oposición es la responsable, y estiró esa liga y despreció todos los diálogos que se auspiciaron. Porque los diálogos no aterrizaron porque el gobierno no quiso. Y generó, por lo tanto, una ley antibloqueo que le permitió gobernar a sus anchas en el país sin controles. Y el hijo predilecto de la ley antibloqueo se llama Tarek El Aissami. El hijo predilecto de la ley antibloqueo. Que él y su grupo asaltaron el tesoro público y se robaron, según el propio gobierno, 23.000 millones de dólares. Yo le pregunto de nuevo, presidente, y puedo parecer terco al preguntar, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Porque no puede ser que se desaparezca una cantidad de dinero como esa y no los venezolanos no tengamos cuenta de dónde está. Entonces tiró la liga el presidente Maduro, queriéndose pasar de tío conejo, de aquel que siempre busca en la trampita y en el engaño la posibilidad de continuar en el poder, y hoy se enfrenta a la realidad, ya no puede seguir. El gobierno irresponsablemente pretende seguir en el poder a pesar de que el pueblo ya no lo quiere. No oculta esa intención, y por eso esta rueda de prensa para nosotros es importante, para develar lo que nosotros creemos que el pueblo tiene que saber de la intención que pueda tener un sector asociado al gobierno o del gobierno o el propio presidente de la República. Señor presidente, usted quiere quedarse en el poder al costo que sea. Lo demuestra en su actitud. Incluso, señor presidente, entregando nuestra soberanía, entregando nuestro petróleo de una manera vergonzosa, como lo ha venido haciendo durante los últimos meses, haciéndole pagar al pueblo la factura precisamente de este intento suyo de quedarse en el poder, sin mediar ningún remordimiento frente a la situación que está viviendo el pueblo, haciéndole pagar, señor presidente, al pueblo por su necedad de seguir en el poder a pesar de que ya el pueblo no lo quiere. Su proyecto, señor presidente, su proyecto, el que otrora fue un proyecto en Venezuela, que se decía que era el pueblo el proyecto del gobierno, su proyecto es ególatra, su proyecto es usted mismo. Y eso es muy delicado, porque entonces se está colocando de espalda a la realidad de un país. ¿Qué quiere usted, señor presidente? ¿Usted quiere que sencillamente nos quedemos callados y sometidos a su voluntad de perpetuarse en el poder? ¿Creen que la sociedad venezolana se quede en silencio viendo cómo usted intenta perpetuarse en el poder a pesar de que ya el pueblo no lo quiere? ¿Quiere que la oposición sencillamente sea cómplice de que usted continúe en el poder? ¿De dónde sale tamaña atrocidad, presidente? De que usted pueda confiar o contar con que el pueblo venezolano, el bravo pueblo venezolano, va a quedarse inmóvil
frente a la posibilidad de que continúe esta tragedia que usted ha dirigido ya por 12 años. Por el contrario, presidente, quienes hoy estamos del lado de llamar a la paz, a la concordia, a la unidad nacional, al voto, a la posibilidad de bienestar para nuestro pueblo, le queremos hacer un llamado. Lo hacemos desde acá y lo hacemos con respeto. Presidente, vuelva a la Constitución. Acoja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que a propósito es el legado más importante del líder fundamental de la Revolución Bolivariana, que fue Hugo Chávez. Ese legado nosotros le decimos hoy, acójalo y respete la Constitución y respete los derechos a los venezolanos. Deje de perseguir, deje de ofender e insultar, porque eso es lo que lo hace, señor presidente, es ver desesperado. Obsérvese a usted mismo, obsérvese, siéntese en su casa, en el sitio más cómodo que tenga, ponga uno de sus videos de campaña y obsérvese y mírese y se dará cuenta cuánto insulta, cuánto desprecia, cuánto descalifica a sus adversarios, al pueblo en general. Esto no puede continuar así. Nosotros le hacemos un llamado a la reflexión, porque así no se construye la paz. Así no se construye. Busque, yo sé que a usted le gusta leer, búsquese un libro biográfico de Mahatma Gandhi y vea la frase principal que lo eternizó a Mahatma Gandhi. No hay camino hacia la paz es el camino, decía Gandhi. Y yo le digo, no hay camino hacia la paz, la violencia jamás conduce a la paz. Señor presidente, usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra de dónde quiere que vaya este proceso electoral. Yo le invito a que vaya en paz para garantizar la paz. El camino de paz para llegar a la paz el 29 de julio y construir el país que todos queremos. Muchas gracias y atento a sus preguntas. Bueno, quisiera saber cómo va la campaña electoral y además si usted confía en el sistema electoral venezolano y bueno, cuáles son las actividades que ustedes tienen programadas, si se van a estar trasladando a diferentes regiones del país. Bien, la campaña oficialmente arrancó a pesar de que ya tenía mucho tiempo. Es un déficit que tenemos en nuestra legislación, porque lo que se considera pre-campaña es campaña. Nada más había que ver los canales de televisión para ver cuántas cuñas tenía el presidente de la República como candidato. Y se da cuenta que el presidente de la República arrancó la campaña hace rato, la campaña publicitaria, en vallas, en televisión, en radio, por todos lados. Pero bueno, la campaña oficial arrancó. Nosotros estamos desplegándonos modestamente en base a los recursos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a estar presentes en una multiplicidad de actividades con los diferentes sectores del país para enrumbarnos al 28 de julio, que consideramos que va a ser un día importantísimo para Venezuela porque ocurrirá un proceso pacífico de cambio de gobierno. En este caso nosotros creemos en el sistema electoral, en el sistema automatizado de votación, escrutinio, transmisión de datos y totalización. Creemos en él y hemos dicho antes, y hoy lo repito, lo estamos auditando en el proceso de auditorías que ordena el Consejo Nacional Electoral. Ese sistema funciona bien y va a funcionar bien el día de la elección. No nos preocupa su funcionamiento. Sin embargo, vamos a tener testigos en todas las mesas para garantizar que se cumpla con los protocolos asociados al funcionamiento de la máquina de votación ese día, que se abra a tiempo, que se vote sin asistencia, que no haya amedrentamiento al elector y luego pues que el proceso cierre a la hora correspondiente, se imprime el acta, se transmita para la totalización. Vamos a estar allí y quiero utilizar tu pregunta para salir del paso a algo también. Hay mucho rumor infundido en las redes asociado al tema del posible fraude masivo en nuestro país.
Yo quiero salirle al paso porque eso lo está generando el gobierno. Porque efectivamente, ¿a quién le conviene que la gente crea que va a haber un fraude? Al gobierno, para que la gente se descorazone y diga que así no vale la pena votar. Pero mi llamado a través de estos medios de comunicación es que la gente comprenda que el fraude solo existirá si la oposición no participa y si el pueblo no vota. El voto es la defensa contra el fraude, el voto masivo, el voto comprometido. Y por supuesto que aquí no hay tontos de este lado de la oposición. Nosotros estamos preparándonos desde hace mucho tiempo para el 28J. Nos estamos preparando para ese día, porque sabemos que puede haber tentaciones, pero descartamos un fraude masivo. Lo descartamos en las máquinas de votación. Vamos a estar allí, pero también estaremos presentes en el CNE esa noche, vigilando que las autoridades del CNE hagan lo que tienen que hacer, que no puede ser otra cosa que declarar la voluntad popular, lo que ocurrió en las urnas ese día. Candidato, dos observaciones. Además que ayer se hicieron señalamientos del Ministerio Público, volar el Palacio de Miraflores, una cantidad de cosas, y se señala a personas de la oposición que están detrás de sus planes. Primero, preguntarle si usted cree que personas como Enrique Capriles estén detrás de planes de volar el Palacio de Gobierno. Y si esto forma parte de otro plan, pero que del lado del gobierno, para tratar de suspender o cambiar la fecha de las elecciones. Y segundo, quería saber, faltan 19 días para el 28 de julio, si de llegar el día antes, o el mismo día de la elección, sus números no le dan para aspirar a la presidencia de la República, declinaría en favor de los candidatos. Voy con la primera. Eso muestra la desesperación del gobierno. Yo conozco a Capriles desde hace muchísimos años y me consta que es un hombre absolutamente pacífico. De hecho, muchas de las críticas que se le hacen es porque es un hombre pacífico, porque es un hombre que no cree en la violencia, de tal manera que eso no, en contra de Enrique es una falacia, pero en contra de la oposición es una desesperación del gobierno, porque la oposición no anda en eso. Por primera vez, desde hace muchos años, la oposición está unida alrededor de un planteamiento. Puede que tengamos varios candidatos, puede, claro que sí, pero estamos unidos alrededor del planteamiento. Es con el voto que se cambia a Venezuela, con el voto y con más nada. Hay un proceso de aprendizaje que se ha dado en el país. Eso, tanto la oposición como el pueblo saben exactamente cuál es el mecanismo para cambiar un gobierno de este tipo, que no es otra cosa sino el voto. Ese día va a ser importante, va a haber problemas, quizás haya colas para votar, pero el pueblo va a hacer su cola y va a votar. Es la única conspiración que hay aquí, llamar a la gente a que vote. Y luego voy a lo que me decías. Pues nosotros estamos en la campaña, estamos disfrutando nuestra campaña electoral, haciendo las propuestas y los señalamientos que tenemos que hacer. Estamos armando nuestro padrón electoral y vamos, por supuesto, encaminados al 28J. Si nosotros vemos que tenemos que tomar una decisión para favorecer o garantizar el proceso de cambio, lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer. Esa decisión que habría que tomar. Pero por ahora nosotros vamos encaminados hacia un 28J con nosotros como defensores del voto, como defensores de la voluntad popular, que a propósito no nos cuesta nada. En lo personal, he sido representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral durante más de una década y fui rector del CNE. Conozco ese sistema como la palma de mi mano y nadie me va a echar cuento. Entonces yo sí quiero estar el 28J defendiendo el voto del pueblo venezolano. No importa cuál sea el resultado, yo voy a defender eso. Si no me beneficia, pues seguiré en la política. Y si me beneficia, pues asumiré un gobierno de unidad nacional para rescatar a nuestro país. Candidato, el día de ayer, el representante del Poder Ejecutivo afirmó que él es el representante de la paz social y la estabilidad económica y que las encuestas lo favorecen para las elecciones. ¿Qué opina usted sobre eso? Número uno. Número dos, desde su punto de vista, usted afirma que el gobierno pretende judicializar un sector opositor. Centrado en su campaña va a ser alguna acción legal con relación a esta indicación. Mira, yo no sé cuál estabilidad económica habla el presidente Maduro,
porque nada más hay que ir al Banco Central y darse cuenta cuáles son las reservas económicas que tiene nuestro país. O nada más hay que ver el estado de nuestra moneda en el piso. O nada más hay que ver las pensiones, las jubilaciones, los salarios. ¿De qué estabilidad económica habla el presidente de la República? De la estabilidad de la miseria. Porque eso es lo que garantiza él, que la miseria continúe. La miseria porque la economía que él le ha planteado a Venezuela es una economía completamente equivocada. El modelo económico es equivocado, arcaico, absolutamente desahuciado en todas partes del mundo y él lo quiere seguir aplicando acá. De tal manera que ni estabilidad económica ni paz social, porque en Venezuela no puede haber paz si no hay justicia. Y aquí no hay justicia, aquí no hay Estado de Derecho, que no hay Constitución. Una de las principales labores que tendremos, quienes nos toque gobernar a partir del 29 de julio, a partir del 10 de enero, es volver a la Constitución. Porque sin Constitución no hay reglas del juego para nadie. No solamente reglas del juego electorales, sino también reglas del juego desde el punto de vista de la administración de justicia. La administración de justicia en Venezuela está destruida. Y el presidente habla de paz social. No me haga reír, presidente. Usted no garantiza absolutamente nada y 6 años más de usted en el poder serían desahuciar a nuestra patria. La otra pregunta que me hizo fue sobre la criminalización. Ok, no, nosotros no esperamos hacer acciones legales con respecto a esto. Estamos advirtiendo al país que aquí se trata de una acción política del gobierno para intentar generar zozobra, desasosiego, abstención y criminalización de la oposición. Pero detrás de eso lo que hay es desesperación por la derrota. Candidato, quisiera insistir en el tema de estas acusaciones de grupos paramilitares colombianos. Si esto va a ser un motivo, o pudiese ser un motivo para la suspensión de las elecciones, aludiendo pues que esto atenta contra la seguridad nacional y teniendo en cuenta también que los gobiernos de Colombia y Venezuela son cercanos y que pues el presidente Petro apoya al presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo me imagino que para constatar si esto es verdad o no, el fiscal general de la República tendrá que ponerse sus botas de goma e ir a la sierra a entrevistar a esta gente. Tendrá que acudir a la Fiscalía colombiana y pedirle colaboración. Tendrá que hacer las cosas en serio, porque ¿cómo es eso de con un videíto que pasa por internet, entonces vamos a declarar culpable a un venezolano de un delito como ese? Eso es una patraña, sin duda alguna es una patraña. Y si el fiscal es serio, debería amanecer mañana en Colombia con el fiscal general de la República de Colombia montándose en un helicóptero, en una avioneta, a ir a entrevistar a esos señores para ver quiénes son, si es que existen. Porque a mí me parece que esa gente no existe. A mí me parece que eso fue una obra de teatro pagada por el gobierno. ¿Para qué? Y vuelvo, el para qué. Para generar zozobra, para generar un ambiente que no existe porque la oposición no anda en eso. Nosotros andamos buscando el voto y buscando con el voto cambiar al gobierno. No nos cansamos de decirlo. De tal manera que el gobierno lo que pretende es generar un ambiente inexistente, absolutamente inexistente, con esas joyas podridas que saca como la de los paramilitares colombianos. Candidato, el día 5 de julio el presidente Maduro decía que el bastón de mando de la Fuerza Armada no caería jamás en lo que él califica como la oligarquía venezolana. Su opinión en torno a eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera saber su opinión también sobre el informe emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, fíjense, en este caso, el bastón de mando hoy está en manos de un oligarca, definido un oligarca. Tiene el poder político y el poder económico. Él lo tiene Maduro. Y nosotros queremos que pase a manos del pueblo, que pueda responderle ese bastón de mando a los intereses populares y no a los intereses personales, en este caso de Nicolás Maduro. Nosotros, por supuesto, respetamos a la Fuerza Armada, respetamos profundamente. Y inclusive los temas de la Fuerza Armada los sacamos de la opinión pública. No queremos tocar esos temas. Si me toca ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Yo voy a hacer que se cumpla el artículo 328 de la Constitución, que define cuáles son las competencias de la Fuerza Armada, y haré un rescate institucional, moral, ético de la Fuerza Armada para que pueda servirle al país como tiene que servirle. De tal manera que creo que es un bluff del presidente. El presidente sabe que no es eterno, que todo tiene su final, y el final es el 28J, donde él tendrá que aceptar esa derrota que le dará, no la oposición, porque la oposición es un instrumento, en este caso del pueblo venezolano que ya está cansado de vivir como vive. En cuanto a la violación de los derechos humanos y a los informes de la alta comisionaduría para derechos humanos, nosotros siempre hemos estado atentos a eso y nos preocupa mucho que en Venezuela sigan ocurriendo eventos de este tipo. A mí me sorprendió mucho hace poco escuchar los testimonios de compatriotas que no los pueden dar dentro del país porque no se les permitiría, pero desde Bogotá y desde Europa, explicando las torturas a las cuales fueron sometidos en los calabozos de la policía política y de la policía de inteligencia venezolana. A nosotros nos tiene que preocupar eso, y por supuesto que nos preocupa, y en el gobierno que nos toque dirigir, nosotros por supuesto no haremos como el gobierno de Maduro, que no presta atención a esos informes y lo descalifica desde la política. Yo creo que esos informes tienen un carácter humano que hay que atraer hacia sí, porque ahí son seres humanos que se les ha violado sus derechos, y esos derechos violados tienen que ser juzgados, tienen que ser reparados también. Nosotros buscaremos justicia y reparación para las víctimas de derechos humanos que hay en Venezuela. Bueno, muchas gracias.